Compañeros de la carretera, hoy les voy a contar una historia que me cambió la vida para siempre. Una historia que comenzó con un viejito en su tractor y que terminó mostrándomelo todo sobre el propósito que Dios tenía para mí en este mundo. Soy Francisco, me dicen el poblano de corazón, y llevo ya más de 20 años manejando mi Peterbilt 379, Corazón de México, por las carreteras de este país bendito. Pero nunca había vivido algo como lo que les voy a contar. Antes de continuar, quiero preguntarles algo muy personal. ¿Alguna vez han sentido que Dios los puso en el lugar exacto, en el momento exacto, para ayudar a alguien que lo necesitaba? ¿Han tenido esa sensación de que todo en su vida los había preparado para un momento específico? Déjenme saber en los comentarios, porque esta historia que les voy a contar es exactamente sobre eso. No olviden darle me gusta a este video si le llega al corazón. Suscríbanse al canal para más historias de fe y esperanza. Y compartan esta historia con alguien que necesite recordar que Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahora sí, vamos con esta historia que todavía me pone la piel de gallina cada vez que la recuerdo. Era una tarde de esas que te abrazan el alma, con el sol pegando duro sobre el asfalto de la carretera federal 150. Ahí por Cholula, Puebla, el calor se metía por la cabina del Corazón de México como si fuera el mismo infierno buscando refugio. Tenía las ventanas abiertas porque el aire acondicionado ya me había fallado desde Veracruz, y el viento caliente me golpeaba la cara como bofetadas de fuego. Iba arrastrando una carga de maíz desde el puerto, con destino a Guadalajara, cuando vi algo que me partió el corazón en dos. Ahí, a un lado del camino, estaba un viejito encorvado sobre un tractor viejo, más oxidado que santo de iglesia pobre. El hombre no podía tener menos de 80 años, con el sombrero deshilachado y la camisa empapada de sudor. Estaba parado junto a su máquina, con las manos en la cintura, viendo al cielo como pidiendo auxilio al mismísimo Dios. Me orillé sin pensarlo 2 veces. El rugido del motor diésel se apagó, y el silencio me envolvió como un manto. Solo se escuchaba el canto de los grillos y el viento susurrando entre los magueyes. Bajé de la cabina, y el calor del pavimento me subió por las suelas de las botas, como si estuviera caminando sobre brasas. «Buenas tardes, don», le dije acercándome despacio, con el respeto que se le debe a los mayores. El viejito levantó la cabeza y me vio con unos ojos tan cansados que parecían haber llorado todas las penas del mundo. «Buenas, joven», me contestó con una voz quebrada, como si cada palabra le costara un pedazo del alma. «¿Se le ofrece ayuda?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El hombre se quitó el sombrero, se pasó la manga por la frente perlada de sudor y suspiró tan hondo que parecía que se le iban a salir las tripas. «Ay, hijo, ya no sé qué hacer. Este tractor era de mi papá y del papá de mi papá. Es lo único que me queda para trabajar la tierra, pero ya no arranca. Y sin él se le quebró la voz como rama seca». Me acerqué al tractor y vi una máquina que había conocido mejores tiempos. La pintura verde se había descarapelado como piel quemada. Los neumáticos estaban lisos como la palma de mi mano, y el motor parecía más un montón de chatarra que una máquina de trabajo. Pero había algo en los ojos de ese viejito, una desesperación tan grande que me recordó a mi propio padre cuando perdió la cosecha por la sequía. «No tengo dinero para llevarlo al mecánico», murmuró el don, como si estuviera confesando el pecado más grande del mundo. «Y sin el tractor no puedo sembrar». Y sin sembrar se tapó la cara con las manos arrugadas, y yo sentí cómo se me hacía un nudo en la garganta del tamaño de una pelota de fútbol. En ese momento, parado ahí en medio de la nada, con el sol quemándome la espalda y viendo a ese hombre destrozado, supe que algo estaba a punto de cambiar en mi vida para siempre. Mientras veía al viejito ahí parado, con los hombros caídos como soldado derrotado, me acordé de mi propia historia. También yo conocía esa sensación de tener el mundo encima y no saber por dónde salir adelante. Hace 10 años, cuando apenas comenzaba con el Corazón de México, pasé por una racha tan mala que pensé en vender el camión y buscarme un trabajo de empleado en alguna fábrica.
Mi esposa Lupita estaba embarazada de nuestro segundo hijo y las deudas me tenían ahorcado como lazo de ahorcado. Los pagos del camión, la renta de la casa, los gastos del doctor, todo se me juntó como tormenta perfecta. Recuerdo que llegué a casa una noche, después de 3 días sin conseguir carga, y encontré a Lupita llorando en la cocina con una carta del banco en las manos. Francisco, me dijo con la voz temblorosa, nos van a quitar la casa si no pagamos esta semana. Esa noche no pude dormir. Me la pasé caminando por el patio, viendo las estrellas y preguntándole a Dios por qué nos había tocado vivir así, siempre con el agua hasta el cuello, siempre correteando las cuentas como perros rabiosos. Don Aurelio, así se llamaba el viejito, me contó su historia mientras yo revisaba el motor del tractor. Tenía una parcela de 5 hectáreas que había heredado de su padre y que el padre había heredado del suyo. Esta tierra ha alimentado a mi familia por más de 60 años, me dijo, acariciando el metal oxidado del tractor como si fuera un animal querido. Pero ya no es lo mismo, joven, siguió contando mientras se sentaba en una piedra grande que había ahí cerca. Los precios del maíz están por los suelos, los fertilizantes cada vez más caros, y este tractor ya tiene más de 30 años conmigo. Cada temporada pienso que va a ser la última que aguante. Me contó que vivía solo desde que su esposa murió hace 5 años. Sus hijos se habían ido a trabajar a Estados Unidos y él se quedó cuidando la tierra porque, según sus palabras, alguien tiene que mantener viva la tradición. Pero la soledad le pesaba como piedra en el pecho y los achaques de la edad le complicaban cada vez más el trabajo. ¿Sabe qué es lo que más me duele?, me preguntó de repente, con los ojos brillosos. Que mi nieto, el hijo de mi José, cumplió 15 años el mes pasado, y yo no pude mandarle ni un peso para su fiesta porque todo lo poco que saqué de la última cosecha se me fue en medicinas y comida. Se quedó callado un rato largo, viendo hacia el horizonte donde el sol ya empezaba a ponerse como yema de huevo reventada. El viento movía las hojas secas del maíz con un sonido como de papel arrugado, y yo sentí cómo se me encogía el corazón al ver tanta tristeza junta en un solo hombre. «Ay, don Aurelio», le dije, sin saber muy bien qué palabras usar, «pero usted no está solo. Dios siempre pone a las personas indicadas en el camino cuando más las necesitamos». En ese momento no sabía qué tan ciertas iban a resultar mis propias palabras. Las palabras se me salieron del alma, como si alguien más las hubiera puesto en mi boca. «Don Aurelio», le dije, «déjeme revisar bien esta máquina. A lo mejor no está tan mal como parece». El viejito me miró con una mezcla de esperanza y desconfianza, como quien ha recibido tantos golpes de la vida que ya no cree en los milagros. Me arremangué la camisa y me metí de lleno al motor. Mis manos, curtidas por años de andar arreglando el corazón de México en medio de carreteras solitarias, empezaron a tantear cada pieza como si fueran las cuentas de un rosario. El olor a aceite quemado y óxido me llenó las fosas nasales, pero algo dentro de mí me decía que tenía que intentarlo. «¿Usted sabe de tractores?», me preguntó don Aurelio, acercándose con paso cansino. «Pues mire, don, yo sé de motores. Y un motor es un motor, sea de tráiler o de tractor. Todos tienen corazón, y cuando el corazón deja de latir, hay que ver qué lo está enfermando». Mientras revisaba las bujías, todas negras como carbón, empecé a sentir algo raro en el pecho. Era como si una voz me estuviera hablando por dentro, diciéndome que no era casualidad estar ahí, que no era casualidad que justo yo, que había pasado por lo mismo que don Aurelio, fuera el que se detuviera en ese momento exacto. «Don», le dije, limpiándome las manos grasosas en los jeans, «este tractor no está muerto. Nomás está pidiendo un poco de cariño». Saqué mi caja de herramientas del camión, esa que siempre cargo para emergencias, y me puse a trabajar como si mi vida dependiera de ello. Cambié las bujías por unas que traía de repuesto. Limpié el carburador con gasolina. Revisé los cables que estaban pelados como alambre de púas. Don Aurelio se quedó ahí parado, viéndome trabajar en silencio, con las manos juntas como si estuviera rezando. De vez en cuando, suspiraba hondo y murmuraba cosas
que no alcancé a entender. «Órale, Don, vamos a ver si quiere arrancar», le dije después de 2 horas de trabajo. El sol ya se había puesto y teníamos que alumbrar con las luces del Peterbilt. Don Aurelio se subió al asiento del tractor con movimientos torpes, como si le dolieran todos los huesos del cuerpo. Giró la llave y nada. Solo un clic seco como hueso quebrado. «Ay, joven, ya sabía yo que…», empezó a decir, pero lo interrumpí. «Espérese, Don. A veces hay que hablarles bonito a las máquinas viejas». Me acerqué al motor y le di unos golpecitos cariñosos en el tanque de combustible. «Ándale, chaparrita, no seas malora. Este señor te necesita». Don Aurelio volvió a intentar. Ahora el motor tosió como viejo fumador, pero siguió sin arrancar. El hombre se bajó del tractor y vi cómo se le desplomaron los hombros otra vez. «Ya está muy viejo, joven, ya no sirve». Pero yo no me iba a dar por vencido. Algo me decía que tenía que hacer que esa máquina volviera a la vida. Era como si el destino me hubiera puesto ahí por una razón que todavía no entendía completamente. No sé qué fuerza me invadió en ese momento, pero sentí como si miles de voces me estuvieran gritando que no me rindiera. Me quedé ahí parado en la oscuridad, con el olor a diésel del camión mezclándose con el aroma dulzón de la tierra húmeda que comenzaba a refrescar con el rocío de la noche. Las luces del Peterbilt iluminaban el tractor como si fuera un altar, y yo me sentía como un sacerdote oficiando una misa muy especial. Don Aurelio se había sentado en una piedra cerca del camino, con la cabeza entre las manos, derrotado. Pero yo no podía irme así. Algo muy profundo dentro de mi alma me decía que esa máquina tenía que arrancar. No era solo el tractor de un viejito, era el sustento de una familia, era la herencia de generaciones. Era la dignidad de un hombre que había trabajado toda su vida con las manos. Me acordé de las palabras que mi padre me decía cuando era chamaco y me enseñaba a arreglar cosas en el taller de la casa. «Mijo, las máquinas tienen alma, y cuando les hablas con respeto y las tocas con cariño, ellas te responden». En ese momento, parado frente a ese tractor viejo, entendí que mi papá no estaba hablando solo de máquinas. Volví a revisar cada conexión, cada cable, cada tornillo. Mis dedos se movían como si tuvieran vida propia, tocando piezas que nunca había visto antes, pero que reconocía como si las hubiera arreglado 1000 veces. Era como si alguien más estuviera guiando mis manos, como si toda mi experiencia de años en la carretera me hubiera preparado exactamente para este momento. El silencio de la noche era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Don Aurelio había dejado de suspirar y me observaba trabajar con una intensidad que me ponía los nervios de punta. Podía sentir su esperanza colgando de un hilo muy delgado, como araña en su telaraña esperando que no venga el viento a destruir todo. Entonces, cuando ya llevaba 3 horas metido en ese motor, encontré el problema real. Una pequeña manguera de combustible estaba partida, tan pequeña que apenas se notaba, pero lo suficientemente dañada para que no llegara gasolina al carburador. Era una tontería, una cosa de 5 pesos que tenía paralizada una máquina de cientos de miles. Busqué en mi camión y encontré un pedazo de manguera que me podía servir. Con cuidado de cirujano, corté la parte dañada y conecté la nueva. Mis manos temblaban no de nervios, sino de emoción. Sentía que estaba a punto de presenciar algo mucho más grande que la simple reparación de un tractor. Le hice señas a don Aurelio para que se subiera otra vez. El viejito caminó hacia la máquina como si fuera en procesión, con pasos lentos y solemnes. Se acomodó en el asiento de metal frío, puso las manos en el volante como si estuviera agarrando las riendas de su destino, y me miró con unos ojos donde había más fe que en todas las iglesias del mundo juntas. Justo cuando don Aurelio iba a girar la llave del tractor, escuchamos el rugido de otro motor acercándose por la carretera. Las luces de un vehículo cortaron la oscuridad como cuchillos brillantes, y por un momento pensé que era la patrulla de caminos o algún malviviente de esos que aprovechan la noche para hacer de las suyas. Pero cuando el vehículo se detuvo detrás de mi Peterbilt, vi que era una camioneta pickup vieja, de esas que han recorrido más kilómetros que astronauta en órbita.
Se bajó un hombre como de 50 años, con sombrero tejano y camisa de manga larga, caminando hacia nosotros con paso seguro pero respetuoso. Buenas noches, nos saludó con voz gruesa pero amable. Vi las luces desde lejos y pensé que alguien podría necesitar ayuda. Se acercó y pude ver que tenía las manos callosas de quien conoce el trabajo duro y unos ojos bondadosos que brillaban a la luz de los faros. Soy Rodolfo, se presentó, quitándose el sombrero en señal de respeto. Vivo aquí cerca, en el rancho Las Palomas. Cuando veo vehículos parados en la carretera de noche, siempre me acerco por si se ofrece algo. Don Aurelio lo reconoció inmediatamente y su cara se iluminó, como si hubiera visto a un arcángel bajando del cielo. «Don Rodolfo», exclamó el viejito, «qué bueno que llegó. Este joven aquí presente ha estado toda la noche ayudándome con el tractor. Ya casi le tiene listo». Rodolfo me extendió la mano con una sonrisa sincera y un apretón firme que me habló de su carácter noble. Resultó que don Rodolfo era el dueño de varios ranchos en la región, un hombre próspero pero sencillo que tenía fama de ayudar a todo el que lo necesitara. Mientras don Aurelio nos contaba lo que había pasado, Rodolfo escuchaba con atención, asintiendo con la cabeza como si cada palabra fuera importante. «Don Aurelio», le dijo Rodolfo después de escuchar toda la historia, «yo estaba pensando en expandir mis cultivos, pero me falta gente de confianza que sepa trabajar la tierra como Dios manda. ¿Qué le parecería si hacemos un trato?» Los ojos del viejito se abrieron como platos de sorpresa. Rodolfo le explicó que tenía 20 hectáreas que no estaba aprovechando bien y que necesitaba a alguien con experiencia para manejarlas. «Usted se haría cargo de esas tierras, don Aurelio. La mitad de la cosecha sería para usted, y yo le proporcionaría semillas, fertilizantes y el mantenimiento de la maquinaria. Además, le daría una casa en el rancho para que no tenga que hacer tanto camino todos los días». La propuesta sonaba demasiado buena para ser verdad, pero la sinceridad en la voz de Rodolfo era tan clara como agua de manantial. Don Aurelio se quedó mudo, con la boca abierta, procesando una oportunidad que parecía caída del mismísimo cielo. En ese momento entendí que mi llegada ahí no había sido casualidad. Dios había puesto a cada uno de nosotros en ese lugar exacto, en ese momento preciso, para que se tejiera un milagro que cambiaría la vida de don Aurelio para siempre. Don Aurelio se quedó ahí parado, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a salir. Por un momento largo, muy largo, solo se escuchaba el canto de los grillos y el viento susurrando entre los magueyes. Era como si el tiempo se hubiera detenido para que ese viejito pudiera procesar que su vida estaba a punto de cambiar completamente. «¿De verdad, don Rodolfo?», preguntó con una voz tan quebrada que me partió el alma. «¿De verdad me está ofreciendo eso?». Rodolfo se acercó y le puso una mano en el hombro con la ternura de un padre consolando a su hijo. «Tan de verdad como que estamos aquí parados bajo las mismas estrellas, don Aurelio. Yo he visto cómo trabaja usted. He visto cómo cuida su tierra como si fuera su propia familia. Eso es lo que yo necesito en mi rancho». Las palabras de Rodolfo sonaban sólidas como roca, sin una pizca de mentira o compasión falsa. Entonces sucedió algo que nunca voy a olvidar mientras viva. Don Aurelio giró la llave del tractor, y esa máquina vieja arrancó como si fuera nueva de agencia. El motor ronroneó suave y parejo, con un sonido que era música para nuestros oídos. El viejito se bajó del tractor y se abrazó conmigo con una fuerza que no sabía que tenía. «Gracias, joven. Gracias», me repetía una y otra vez, con la voz ahogada por la emoción. «Usted me devolvió la esperanza cuando ya la había perdido». Pero yo sabía que no había sido solo yo. Había sido algo mucho más grande, algo que nos había juntado a los tres en ese pedacito de carretera perdida. Una semana después volví a pasar por esa misma ruta, y lo que vi me llenó el corazón de una alegría inmensa. Ahí estaba don Aurelio, manejando su tractor arreglado por los campos de don Rodolfo, con el sombrero puesto y una sonrisa que se le veía desde la carretera. El rancho Las Palomas se había convertido en su nuevo hogar.
Me detuve en la entrada del rancho y caminé hasta donde estaba trabajando. Cuando me vio, apagó el motor y vino corriendo hacia mí como si fuera a darme la noticia más importante del mundo. «Joven Francisco», me gritó desde lejos, «qué bueno que regresó». Don Aurelio se veía completamente diferente. Ya no tenía esa cara de derrota que llevaba aquella noche. Sus ojos brillaban con vida nueva. Sus movimientos eran más ágiles y hasta su forma de caminar había cambiado. Era como si hubiera rejuvenecido 10 años, de la noche a la mañana. «Mire», me dijo, señalando hacia una casita blanca que se veía a lo lejos. «Esa es mi nueva casa. Don Rodolfo me la arregló completita, con electricidad, agua corriente y hasta televisión. Y en las noches, cuando termino de trabajar, nos sentamos en el portal a platicar y a tomar café de olla. Pero lo que más me emocionó fue cuando me contó que sus hijos habían venido a visitarlo desde Estados Unidos y que su nieto, ese que cumplió 15 años, ya había decidido que quería aprender a trabajar la tierra como su abuelo. La tradición familiar iba a continuar, pero ahora con esperanza en lugar de desesperación. Los meses siguientes pasaron como suspiro de viento fresco. Cada vez que mi ruta me llevaba por esa carretera, me detenía en el rancho Las Palomas para ver cómo le iba a don Aurelio. Y cada visita era como presenciar un milagro que se multiplicaba día tras día. El viejito había encontrado no solo un trabajo, sino una nueva familia. Don Rodolfo lo trataba como al hermano que nunca tuvo, y los otros trabajadores del rancho lo respetaban como al maestro que les enseñaba secretos de la tierra, que solo se aprenden con décadas de experiencia. Las 20 hectáreas que le habían encargado estaban dando frutos como hacía años no se veía en la región. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Don Aurelio me contaba sus preocupaciones mientras tomábamos café en el portal de su casita. Le daba miedo que tanta buena suerte se acabara de repente, como si fuera un sueño del que podía despertar en cualquier momento. Y si don Rodolfo se cansa de mí, me preguntaba con esa inseguridad que queda grabada en el alma después de años de luchar contra la pobreza. «¿Y si no puedo cumplir con las expectativas que tiene puestas en mí?», insistía, removiendo el azúcar en su taza de peltre como si estuviera removiendo sus propios miedos. Yo le decía que esas eran tonterías, que se veía claramente que era el mejor empleado que don Rodolfo había tenido en años. Pero las heridas del alma tardan más en sanar que las del cuerpo. Un día me contó algo que me llenó de emoción. «Joven Francisco», me dijo con los ojos brillantes, «le voy a hacer una promesa a la Virgencita de Guadalupe. Si esta cosecha sale tan buena como parece que va a salir, voy a organizar una gran fiesta para todo el pueblo. Una fiesta donde invite a todas las familias de trabajadores del campo de aquí a la redonda». La idea me pareció hermosa, pero también pude ver el miedo en sus ojos. Era una promesa grande, una responsabilidad enorme para alguien que apenas estaba saliendo de la pobreza. «¿Y si no me alcanza el dinero?», me preguntó. «¿Y si la gente no viene?». Le dije que no se preocupara por eso, que cuando las promesas se hacen con el corazón limpio, Dios siempre encuentra la manera de cumplirlas. Durante esas semanas vi cómo don Aurelio se las ingeniaba para ir ahorrando peso por peso. Se levantaba antes del amanecer para trabajar horas extras. Cuidaba cada centavo como si fuera oro, y por las noches se quedaba planificando la fiesta como si fuera el evento más importante de su vida. Y para él, efectivamente lo era. Don Rodolfo, cuando se enteró de la promesa, no solo la apoyó, sino que se ofreció a ayudar con el lugar y algunos gastos. Don Aurelio le dijo: «Usted ya me ha dado más de lo que esperaba. Esta tierra está produciendo como nunca, y eso es gracias a su trabajo y su dedicación. Lo menos que puedo hacer es apoyarlo en algo tan bonito como esto». La fecha de la cosecha se acercaba, y con ella el momento de cumplir la promesa. Don Aurelio estaba nervioso pero determinado. Había invitado a familias de 5 pueblos cercanos, y todos habían confirmado que vendrían. Era como si toda la región estuviera esperando esa celebración como símbolo de que las cosas buenas todavía pueden pasar para la gente trabajadora. La cosecha fue tan abundante que parecía bendición directa del cielo.
mazorcas gordas y doradas como barras de oro llenaron los graneros del rancho Las Palomas hasta el tope. Don Aurelio no cabía en sí de la emoción cuando me enseñó los números de la producción. Era la mejor cosecha que habían tenido en esos terrenos en más de una década. «Ya es hora de cumplir mi promesa», me dijo don Aurelio 3 días antes de la fecha que había elegido para la fiesta. Lo vi trabajar como hormiga durante esas semanas preparando todo. Con la ayuda de don Rodolfo y algunos vecinos, montaron un entablado de madera bajo los árboles más grandes del rancho. Pusieron mesas largas hechas con tablones y caballetes, y colgaron luces de colores que hacían ver el lugar como si fuera la mismísima gloria. El día de la celebración amaneció despejado, con un sol que calentaba sin quemar, y una brisa que movía las hojas como si hasta los árboles estuvieran contentos. Desde temprano empezaron a llegar familias enteras en camionetas, carretas y algunos hasta caminando desde pueblos cercanos. Venían vestidos con su ropa de domingo, los niños corriendo entre las mesas y las mujeres cargando ollas y cazuelas para complementar el banquete. Don Aurelio había mandado matar 2 cochinos y un becerro, y las señoras del pueblo se organizaron para hacer tamales, pozole, arroz con pollo y frijoles de la olla que olían a gloria bendita. El aroma de la comida cocinándose en fogones de leña se mezclaba con el olor de la tierra húmeda y las flores silvestres que habían brotado después de las últimas lluvias. Yo llegué temprano para ayudar con los últimos preparativos. Y lo que vi me llenó el corazón de una alegría que nunca había sentido. Don Aurelio andaba de aquí para allá, saludando a cada familia que llegaba como si fueran parientes de toda la vida. Su cara radiaba una felicidad tan pura que era imposible no contagiarse. «Joven Francisco», me dijo cuando me vio llegar con el Corazón de México estacionado cerca de la entrada, «mire toda esta gente hermosa que vino a celebrar. Son más de 200 personas». Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad mientras señalaba hacia las mesas llenas de familias platicando y riendo. La comida se sirvió como en las bodas de antes, con abundancia que parecía no tener fin. Niños y adultos se sentaron todos juntos, sin distinciones de edad o condición social. Era hermoso ver cómo la gente mayor contaba historias de otras cosechas buenas, mientras los jóvenes escuchaban con respeto. Las risas de los chamaquitos corriendo entre las mesas se mezclaban con las conversaciones de los grandes y la música de un trío que había venido desde el pueblo vecino. Cuando empezó a caer la tarde, don Aurelio se subió a una silla y pidió la atención de todos. El silencio se hizo como por arte de magia, y hasta los niños dejaron de jugar para escuchar. «Amigos», empezó a decir con voz temblorosa pero firme, «esta fiesta es mi forma de darle gracias a Dios y a la Virgencita por todas las bendiciones que he recibido». Contó su historia desde aquella noche cuando el tractor no arrancaba hasta ese día de abundancia. Habló de mí, de don Rodolfo, de todas las manos que se habían extendido para ayudarlo cuando más lo necesitaba. Al final, muchos de los presentes tenían los ojos húmedos, porque la historia de don Aurelio era un poco la historia de todos ellos. Las semanas que siguieron a la gran fiesta fueron como esos momentos de calma chicha antes de que llegue la tormenta. Don Aurelio andaba con un ánimo que no le había visto nunca, saludando a toda la gente del pueblo como si fuera candidato a presidente, y platicando con todos sobre lo bonita que había estado la celebración. Pero yo, que ya conocía bien la vida, sabía que cuando las cosas van demasiado bien, el destino siempre prepara alguna prueba. La primera señal de que algo no andaba bien fue cuando don Aurelio empezó a quejarse de un dolor en el pecho que no se le quitaba con nada. Al principio pensamos que era cansancio por tanto trabajo, o tal vez la emoción de la fiesta, que todavía le tenía el corazón acelerado. Pero cuando el dolor se hizo más fuerte y le empezó a faltar el aire mientras trabajaba en el tractor, supimos que era algo serio. Don Rodolfo no lo pensó 2 veces y lo llevó al hospital del pueblo. Los doctores dijeron que tenía el corazón débil,
que años de preocupaciones y trabajo duro le habían pasado factura al músculo más importante del cuerpo. Le recetaron medicinas caras y reposo absoluto, dos cosas que don Aurelio no podía darse el lujo de tener. ¿Cómo voy a descansar si estamos en plena temporada?, me decía cuando fui a visitarlo a su casita, donde guardaba cama como si fuera preso en su propia casa. ¿Y cómo voy a comprar esas medicinas si cuestan más que mi sueldo de un mes? La preocupación le había regresado a los ojos como sombra que nunca se había ido del todo. Peor todavía, empezaron a llegarle noticias que le helaron la sangre. Su hijo mayor, José, el que trabajaba en Estados Unidos, había perdido el trabajo en la construcción porque la empresa se fue a la quiebra. Su nuera estaba embarazada del tercer hijo, y sin trabajo no tenían dinero ni para el doctor ni para mantener a la familia. Joven Francisco, me confesó una tarde mientras yo lo acompañaba en el portal de su casa, tengo miedo de que toda esta felicidad se me acabe tan rápido como llegó. Siento como si Dios me hubiera dado tanto que ahora me lo va a quitar para enseñarme una lección. Sus palabras me dolieron como puñaladas, porque pude ver que el miedo le estaba quitando la paz que tanto había costado conseguir. La noche se le había vuelto enemiga. Me contaba que se despertaba con pesadillas donde volvía a estar solo en su parcela vieja, con el tractor descompuesto y sin dinero para arreglarlo. Soñaba que don Rodolfo se cansaba de él y lo corría del rancho, que sus hijos se olvidaban de él por completo y que terminaba sus días como mendigo en alguna esquina del pueblo. ¿Usted cree que estoy siendo castigado por haber sido tan feliz?, me preguntó una tarde que lo encontré más decaído que de costumbre. ¿Será que la gente como yo no tenemos derecho a tanta alegría? Esas preguntas me partieron el alma, porque vi en sus ojos la misma desesperanza que tenía aquella noche cuando lo encontré en la carretera. El peso de las preocupaciones le estaba robando el apetito, el sueño y hasta las ganas de hablar. Era como si una nube negra se hubiera estacionado sobre su cabeza y no quisiera moverse por nada del mundo. Don Rodolfo y yo tratábamos de animarlo, pero cuando el miedo se mete en el corazón de una persona que ha sufrido mucho, es más difícil de sacar que clavo oxidado. Estaba yo descargando mercancía en Guadalajara, cuando sonó mi teléfono celular. Era don Rodolfo, y por el tono de su voz supe inmediatamente que algo muy importante había pasado. Francisco, me dijo sin rodeos, necesito que vengas al rancho cuando puedas. Ha llegado una sorpresa para don Aurelio que le va a cambiar la vida otra vez. No me dijo más, pero algo en su manera de hablar me hizo cancelar mi siguiente carga y manejar directo hacia el rancho Las Palomas. Durante todo el camino, mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Habría emperado don Aurelio? ¿Le habrían llegado más malas noticias de la familia? El Peterbilt parecía volar sobre el asfalto mientras yo aceleraba como si fuera una emergencia. Cuando llegué al rancho, vi una camioneta que no conocía estacionada frente a la casa de don Aurelio. Era una pickup nueva, con placas de Estados Unidos, brillando bajo el sol como si acabara de salir de la agencia. Mi corazón empezó a latir más rápido porque tuve la corazonada de que algo muy especial estaba por suceder. Bajé del camión y caminé hacia la casa. Desde la puerta pude escuchar voces conocidas y otras que no había escuchado antes, pero que sonaban familiares de alguna manera extraña. Cuando don Rodolfo me vio llegar, salió corriendo a recibirme con una sonrisa tan grande que le ocupaba toda la cara. «Francisco», me dijo, casi gritando de la emoción, «no vas a creer quién llegó esta mañana». Me jaló del brazo y me llevó hacia el portal de la casa, donde estaba don Aurelio sentado en su mecedora de siempre. Pero esta vez no estaba solo. A su lado había un hombre joven, como de 35 años, con la misma forma de la nariz y los mismos ojos bondadosos del viejito. «¡Joven Francisco!», gritó don Aurelio cuando me vio, levantándose de la mecedora con más energía de la que había mostrado en semanas. «Mire quién vino a visitarme. Es mi José, mi hijo mayor. Llegó esta mañana desde Chicago con toda la familia». Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando vi la felicidad pura que irradiaba del rostro del anciano. José se acercó y me estrechó la mano con firmeza.
Usted debe ser el famoso Francisco del que no para de hablar mi papá, me dijo con una sonrisa sincera. Toda la familia ya sabe la historia de cómo le arregló el tractor aquella noche. No sabe cuánto le agradecemos todo lo que hizo por él. Pero la sorpresa no terminaba ahí. Detrás de José aparecieron 3 chamaquitos preciosos, el mayor de unos 16 años y una señora embarazada que tenía los ojos más dulces que había visto en mi vida. Papá, le dijo José a don Aurelio, poniéndole la mano en el hombro, venimos a quedarnos. Encontré trabajo en Puebla, en una empresa de construcción que está creciendo mucho. Ya no vamos a estar lejos de usted nunca más. Don Aurelio se sentó otra vez en la mecedora, pero esta vez porque las piernas no le aguantaron la emoción. Las lágrimas le corrían por las mejillas como arroyitos después de la lluvia, y yo sentí que estaba presenciando uno de esos milagros que solo pasan cuando Dios decide que alguien ya ha sufrido suficiente. Lo que pasó en las siguientes semanas fue como ver florecer un jardín después de años de sequía. Don Aurelio se transformó completamente con la presencia de su familia. El dolor del pecho casi desapareció, como si las medicinas más poderosas fueran las risas de sus nietos correteando por el rancho y los abrazos de su nuera que lo trataba como al papá que nunca tuvo. José resultó ser tan trabajador como su padre y en las tardes, después de regresar de su trabajo en Puebla, se iba a los campos a ayudar a don Aurelio con las labores del rancho. El nieto mayor, que se llamaba Aurelio como el abuelo, tenía una pasión natural por la agricultura que le salía de las venas. Era hermoso vernos a los 3 trabajando juntos, el abuelo enseñando, el padre aprendiendo cosas nuevas y el nieto absorbiendo conocimientos como esponja sedienta. Don Rodolfo, al ver cómo había crecido la familia de don Aurelio, les propuso algo que los dejó a todos con la boca abierta. José, le dijo una tarde mientras todos estábamos reunidos en el portal, he estado pensando en expandir el rancho hacia el norte. Tengo la oportunidad de comprar 50 hectáreas más, pero necesito a alguien de confianza que me ayude a administrar todo esto. ¿Te interesaría ser mi socio? La propuesta era increíble. José se encargaría de la parte administrativa y de conseguir contratos con empresas grandes, mientras don Aurelio seguiría manejando la producción agrícola. Serían socios menores, pero socios al fin, con un porcentaje de las ganancias que les permitiría vivir con dignidad y hasta ahorrar para el futuro. Esa misma semana organizamos otra celebración, pero esta vez no fue solo para cumplir una promesa religiosa, sino para festejar la reunión de la familia y el nuevo negocio. Vino gente de todos los ranchos cercanos, y hasta el padre del pueblo llegó a bendecir la nueva sociedad y a dar gracias por tanta abundancia junta. La comida fue tan espectacular como la primera vez, pero ahora tenía un sabor diferente. Era el sabor de la esperanza cumplida, de los sueños que se hacen realidad cuando menos uno se lo espera. Los nietos de don Aurelio corrían entre las mesas sirviendo agua fresca y recogiendo platos, orgullosos de ayudar en la fiesta de su abuelo. Durante la celebración, don Aurelio me jaló a un lado y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Joven Francisco, me susurró al oído, ¿se acuerda de aquella noche cuando me encontró en la carretera? Le dije que claro que me acordaba. Esa noche yo le estaba pidiendo a Dios que me mandara una señal de que no me había olvidado. Y usted fue esa señal. Sus palabras me llegaron hasta el fondo del alma, porque yo también había entendido algo muy importante durante todos esos meses. Dios me había puesto en esa carretera, en ese momento exacto, no solo para ayudar a don Aurelio, sino para enseñarme a mí el verdadero propósito de andar por los caminos de este país. No era solo llevar carga de un lugar a otro, sino estar atento a las oportunidades de ser instrumento de la divina providencia. Al final de la noche, cuando ya se habían ido todos los invitados, nos quedamos los más cercanos, viendo las estrellas y platicando sobre lo increíble que había sido todo ese año. Don Aurelio estaba rodeado de su familia, en su tierra, con trabajo seguro y salud recuperada. Era la imagen perfecta de lo que pueden lograr la fe, el trabajo duro y la solidaridad entre la gente buena.
Han pasado ya 3 años desde aquella noche que cambió mi vida para siempre. Cada vez que manejo por esa carretera federal 150, cerca de Cholula, siento cómo se me acelera el corazón al recordar todo lo que vivimos. El rancho Las Palomas se ha convertido en uno de los más prósperos de la región. Y la sociedad entre don Rodolfo, José y don Aurelio es ejemplo de cómo el trabajo honesto y la confianza mutua pueden crear milagros. Don Aurelio, que ya cumplió 85 años, sigue siendo el alma del rancho. Por las mañanas se levanta temprano para revisar los cultivos, pero ahora lo hace acompañado de su nieto Aurelio, que a los 19 años maneja el tractor como si hubiera nacido con las manos en el volante. Es hermoso ver cómo se ha completado el círculo. El abuelo, que casi pierde todo, ahora enseña a la nueva generación los secretos de una tierra que vuelve a ser generosa. José se ha convertido en un administrador excelente y su esposa Marisol maneja una pequeña tienda de productos del rancho que vende hasta en Puebla y México. Los otros nietos, ya más grandes, ayudan después de la escuela y han aprendido a amar la tierra como su abuelo. La familia ha crecido con 2 bebés más y la casa que era de don Aurelio ahora está llena de voces, risas y el aroma constante de comida casera. Pero lo que más me llena de orgullo es saber que don Aurelio nunca se olvidó de ayudar a otros. Cada temporada de cosecha, él y don Rodolfo organizan jornadas de trabajo para campesinos que necesitan empleo temporal. Han ayudado a reparar tractores de vecinos sin cobrar un peso y siempre tienen la puerta abierta para quien necesite consejo o una comida caliente. La semana pasada, cuando pasé por el rancho, don Aurelio me contó algo que me puso la piel de gallina. Joven Francisco, me dijo con esa sonrisa que nunca se le borra de la cara: ayer encontré a un muchacho en la carretera, parado junto a su camioneta descompuesta. Tenía la misma cara de desesperación que yo tenía aquella noche cuando usted me encontró. Sus ojos brillaban con esa luz especial que tienen las personas que han entendido el verdadero sentido de la vida. ¿Y qué hizo, don?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Pues lo traje al rancho. Le arreglamos la camioneta entre José y yo. Le dimos de cenar y le ofrecimos trabajo para la próxima temporada. Porque usted me enseñó que cuando Dios nos pone en el camino de alguien que necesita ayuda, no es casualidad. Es una cita divina. Esas palabras me resonaron en el alma durante todo el viaje de regreso a casa. Me di cuenta de que la historia de don Aurelio no había terminado aquella noche en la carretera, sino que apenas había comenzado. Ahora él se había convertido en el instrumento de Dios para ayudar a otros, y así el círculo de bondad se hacía cada vez más grande. Hoy, mientras manejo mi corazón de México por las carreteras de este país bendito, llevo conmigo una lección que me cambió para siempre: que todos estamos conectados por hilos invisibles que solo Dios puede ver. Que cada vez que extendemos la mano para ayudar a alguien, estamos cumpliendo con el propósito más grande de estar vivos. Porque quien se detiene en la carretera para ayudar a un hermano en problemas, nunca anda solo. Siempre lleva consigo la bendición de saber que fue instrumento del amor más grande que existe. Gente, si esta historia tocó su corazón como tocó el mío, no olviden que cada uno de ustedes puede ser el milagro que alguien está esperando. Déjenme en los comentarios si alguna vez han vivido algo parecido. Y suscríbanse para seguir compartiendo estas historias de fe y esperanza que nos recuerdan lo hermosa que puede ser la vida cuando nos ayudamos unos a otros.